a Magnetic Online, donde hoy estaremos hablando más de Cisco ISE 2.1. En esta ocasión hablaremos de la pestaña Policy con la opción de Profiling. Vamos para allá. Entonces elegimos Policy y luego Profiling. Está cargando y aquí está ya la parte de las políticas en relación al perfilamiento. Estas políticas se refieren a cómo Cisco ISE identifica y colecciona la información de todos los dispositivos que están conectados a la red, como tablet, laptops y todos los dispositivos que son utilizados por los usuarios finales que se conectan a la red, como puede ser también impresoras. Entonces aquí están todas las reglas o políticas que Cisco ISE trae por default de fábrica, en donde evalúa cada regla para asignar o descubrir cada dispositivo. Por ejemplo, si tenemos dispositivos Android, basado en esta regla, Cisco ISE lo va a poder perfilar, lo va a poder encontrar y le va a poder filtrar esa política. Entonces aquí está, por ejemplo, la política de Android, y aquí está permitida para crear una política posterior. Entonces lo que debemos entender es que el perfilamiento es un descubrimiento dinámico que Cisco ISE realiza para no estar, por ejemplo, nosotros manualmente estar agregando un dispositivo Android, al rato otro dispositivo Android, o al rato otro dispositivo Samsung o de X marca, una impresora o todo lo que tenga en nuestra red. Para no estarlo haciendo estáticamente, Cisco ISE lo hace dinámicamente con simplemente habilitar las políticas de perfilamiento y darle el buen uso a estas políticas. Cisco lo va a realizar sin nosotros, sin estar preguntando, por ejemplo, a cada persona qué dispositivo trae o qué marca es. Entonces aquí Cisco dinámicamente le va a aplicar esa política a cada uno y lo va a agregar a una base de datos en donde nosotros podemos posteriormente crear políticas de perfilamiento o de autenticación y autorización. Por ejemplo, una vez que hemos habilitado la parte de perfilamiento, Cisco va a empezar a descubrir todos los dispositivos y los va agregando en grupos. Entonces ya para después nosotros, por ejemplo, crear una política de todos los Nokia device, crear esa política de decir que todos los Nokia device van a estar conectados desde un propio SSID nada más y tendrán acceso de autorización a cierta red o solamente acceso a internet. Entonces el perfilamiento es básicamente extraer de cada dispositivo la parte de la MAC en conjunto con el OUI, que es un identificador o una expresión que usa los diferentes vendors. Si tenemos una MAC y los primeros tres caracteres o bits son los que identifican a la OUI. Entonces ahí básicamente Cisco descubre de qué vendor es ese dispositivo, de qué marca. Entonces básicamente o principalmente todo el descubrimiento o perfilamiento se basa en la MAC de cada dispositivo. Entonces luego tenemos otra opción por acá donde podemos crear políticas lógicas o perfiles lógicos. Vamos a expandirlo. Aquí está, ya trae precargado estas 8 perfilamientos o perfiles lógicos. Esto quiere decir que nosotros podemos crear políticas de, por ejemplo, de estas tenemos un nombre que se llama cámaras. Aquí tenemos todas las políticas disponibles que podemos agregar, y aquí tenemos Axis cámara, Cisco cámara,
ThreadNet cámara. Entonces todas esas tres marcas o vendor la estamos juntando para que creemos posteriormente una política que todas hagan match en esta unificación. Entonces las políticas lógicas es agrupar dispositivos o un endpoint en una sola, ¿sí? Entonces, para que no hagamos, por ejemplo, una política para Axis, otra política para Cisco y otra política para ThreadNet, que tengan toda la misma autenticación y autorización. Entonces crearíamos tres políticas. Entonces, para no hacerlo, básicamente creamos un perfil lógico en donde juntamos esas tres tipos de cámara y ya luego solo creamos una política de autenticación y una política de autorización para no quedar así tres. Entonces es básicamente eso lo de Logical Profiling. Entonces la parte de perfilamiento es aquí donde podemos configurar las diferentes políticas. Acuérdense que estamos dentro de la pestaña de políticas en la opción de Profiling. El conjunto que le quiero compartir también, que la parte de Profiling se basa en Proof. Proof quiere decir en un escaneo que hace Cisco ISE basado en algunos protocolos. Estos los podemos configurar en la parte de System Deployment. Elegimos Deployment y luego elegimos el Cisco ISE. En este caso es el que tenemos aquí, lo seleccionamos y nos vamos a la parte de Profiling Configuration. Aquí están los protocolos que nos ayudarán para que dinámicamente Cisco ISE pueda hacer esos proofs o descubrimientos dinámicos para alcanzar esos dispositivos y poderlos extraer y poder extraer esa información de MAC, por ejemplo. Entonces aquí está la parte de NetFlow que está deshabilitada por default, la podríamos habilitar. También lo hace mediante DHCP. Toda la información que descubra por DHCP también va a poder enlistar los dispositivos o descubrirlos. También por DHCP Spam, por HTTP. Aquí podemos ver más abajo también por Radius, también por Network Scan es Nmap, también por DNS va a ser ese barrido o ese escaneo, por SNMP el más usado en cualquier dispositivo. Entonces también lo va a hacer por SNMP, SNMP Traps, y aquí tenemos otros abajo que se llama de Active Directory. Mediante The Active Directory también podrá descubrir el perfilamiento de los dispositivos y extraer todos esos atributos de cada vendor para así crear una base de datos que almacenará en la parte de Home, que podremos ver nosotros acá reflejados. Aquí, ok, que podemos ver nosotros después en esta parte de Endpoint, donde podemos ver los status y podemos ver las categorías de los endpoints y toda esa colección de información que está haciendo en el perfilamiento lo vamos a poder ver acá. Entonces la parte de políticas con profiling lo habilitamos con proof o pruebas o descubrimientos dinámicos que hace Cisco ISE mediante los protocolos ya mencionados. Entonces nos vamos otra vez, aquí elegimos el Cisco ISE y nos vamos a la parte de perfilamiento, de configuración, en donde podemos habilitar los diferentes protocolos. Si nada más queremos, por ejemplo, que se ha descubierto toda esa información dinámicamente mediante el protocolo SNMP, entonces podríamos deshabilitar los demás. Pero lo recomendable es que quede así como está. En NetFlow también tener cuidado de no habilitarlo porque NetFlow consume más procesamiento en los dispositivos, entonces habría que habilitarlo con más cuidado.
Entonces así es como se logra mediante estos protocolos o proof, son los que Cisco ISE va a poder descubrir toda esa información y hacer que todos cumplan con esa política de perfilamiento para agregarlos a sus respectivos grupos y que haga una enorme, mediana o chica base de datos de acuerdo al número de dispositivos o endpoint conectados a la red. Entonces nos pasamos a la siguiente pestaña en donde vamos a ver la parte de posture. Damos policy y posture. Aquí está. Y aquí podemos crear todas las políticas de postura. La parte de postura es básicamente checar el estado de los dispositivos, hacer un check o una validación de los dispositivos que van a conectar. Postura quiere decir el estado de ese dispositivo. El estado quiere decir que si tiene un antivirus habilitado, instalado, si está actualizado, si tiene un firewall habilitado de Windows, si tiene los parches de Windows, los últimos parches de Windows instalados. Entonces eso es una política de postura, es validación del estado de una PC, de una laptop, después de pasar la autenticación. Primero se autentica y luego Cisco ISE envía un COA o cambio de autorización para ejecutar la parte de postura. Entonces aquí traigo una regla, una opción, la primera regla configurable, en donde nosotros podemos crear, vamos a ver qué nos trae, basado en grupos. Por ejemplo, podemos crear políticas de grupos locales, nuestro Cisco ISE, que son estos. También podemos crear grupos extraídos desde Active Directory. En este momento no está interactuando con Active Directory, pero posteriormente lo haremos. También podemos hacerlo basado en sistemas operativos. Tenemos en Mac o en Windows. Podemos decir que aplicar una política de postura solamente a Windows, equipos con Windows 10, o solamente aplicar una postura a Windows 7 o a todos. Entonces aquí podemos hacer muy granular nuestra política. Aquí podemos la parte del módulo de compliance. Recordemos que Cisco ISE ejecuta la validación de postura con un ayudante, con un agente instalado en la máquina de OPC de cada usuario. Este es Cisco AnyConnect o un agente NAC. Como lo recomendable es usar Cisco AnyConnect porque ya trae nuevas funciones, nuevas maneras de conectar o nuevas maneras de hacer esa validación de postura. Entonces aquí podemos básicamente la versión de nuestro Cisco AnyConnect y le decimos que la 3 o anterior o la 4 o posterior. Aquí tenemos otras opciones de diccionario en donde podemos crear condiciones. Por ejemplo, podemos crear una condición de que algún dispositivo Network Access que tenga una IP tal, por ejemplo la 111, que haga match con esa condición, que un dispositivo que tenga esa IP le va a aplicar esa política de postura. Entonces aquí están los requerimientos. Los requerimientos son lo que le va a aplicar, o lo que le va a checar, lo que le va a validar. Por ejemplo, un requerimiento es que tenga firewall de Windows habilitado. Eso es un requerimiento. Otro requerimiento puede ser que tenga Windows Update activo. Entonces esos son los requerimientos que estaríamos aplicando a un grupo de Active Directory o a un conjunto de sistemas operativos o a todos, Windows o Mac, basado en la información que nos envíe Cisco AnyConnect instalado en la máquina de ese usuario y basado en otras condiciones que también podemos crear, por ejemplo, con
un segmento o un dispositivo de red, en este caso de una IP en particular. Entonces eso es lo que podemos crear aquí en nuestra política de postura. Por el momento ha sido todo. Agradezco mucho su atención y posteriormente estaremos hablando de las demás opciones de política basado en Client Provisioning y Policy Element. Muchas gracias y que estén excelentemente muy bien. Hasta la próxima.